Hola amigos y amigas. Saludos. Tenemos un nuevo video. Disfrutar viendo. No se olvide de poner un like. Suscribirse al canal. Allá vamos. Parece que el divorcio de Ben Affleck y Jennifer López se acerca a su recta final. Según las fuentes, la pareja pronto hará público un comunicado, poniendo fin a las continuas especulaciones sobre el verdadero estado de su matrimonio. Sin embargo, una confirmación indirecta podría llegar incluso antes. Han surgido informes de que Ben ha comprado su propia casa y testigos han visto a Jennifer Garner ayudándole a seguir adelante con su vida. Esto ha llevado a los fans a creer que realmente es el final de una era para Jennifer López. A pesar de la abrumadora evidencia que sugiere un divorcio, todavía hay rumores de que Jennifer López está tratando de arreglar su relación con Ben, supuestamente llegando al extremo de forzarlo y chantajearlo para que se quede. Sin embargo, estos informes parecen anticuados ahora, ya que los papeles del divorcio supuestamente ya se han firmado. ¿Serán ciertos estos rumores? Averigüémoslo. Todos sabemos lo complicada que es esta situación. Desde que comenzaron los rumores de divorcio a principios de año, Ben y Jennifer López no han tenido un momento de paz. Los medios de comunicación exigen respuestas y el público pide aclaraciones a la pareja. Sin embargo, en lugar de abordar los rumores directamente, Jennifer ha mantenido un perfil bajo y ha evitado hablar del asunto. Pero sus acciones han hablado más alto que las palabras. Los fans han observado varios casos que sugieren que la pareja ya se ha separado. El primer indicio fueron sus anillos de boda. Tanto Jennifer como Ben han sido vistos varias veces sin sus alianzas. Aunque podría ser una coincidencia, la frecuencia de estos sucesos sugiere lo contrario. Recientemente, Ben fue visto conduciendo sin su anillo y, a diferencia de las veces anteriores, no se le ha vuelto a ver llevándolo. Pero la señal más reveladora es la reciente compra de una casa en Los Ángeles, una residencia permanente, no solo un alquiler. Esto ha alimentado las especulaciones de que está listo para comenzar un nuevo capítulo en su vida sin Jennifer López. TMZ tiene información exclusiva que podría confirmar estas sospechas. La compra de Ben indica que se muda de su casa de alquiler de Brentwood y se instala en un nuevo hogar. Esta decisión indica que está listo para seguir adelante, y Jennifer Garner ha sido vista apoyándole durante esta transición. La situación sigue siendo compleja, y el público espera ansiosamente respuestas. Aunque Ben y J. Lo han guardado silencio sobre el divorcio, sus acciones sugieren que su matrimonio está llegando a su fin. La compra de una nueva casa y la ausencia de alianzas son claros indicadores de ello. Estén atentos para más información sobre esta historia en desarrollo. Parece que Ben Affleck planea quedarse en su nueva casa para siempre. ¿Recuerdas cuando se informó de que había sacado todas sus pertenencias de su casa y la de Jennifer López? Bueno, ahora empieza a tener sentido. Cuando saltó la noticia a principios de mes, la gente pensó que estaba allí para arreglar su relación. Sin embargo, Jennifer ni siquiera estaba en casa, estaba en otro sitio, como cuando estaba de vacaciones en Europa. Probablemente él se aseguró de que ella no estuviera cerca para poder llevarse sus cosas en paz. Hablaremos de eso más tarde, pero aquí está el té. Supuestamente estaba planeando la gran mudanza incluso antes de salir de su casa para su alquiler en Brentwood, lo que significa que había estado pensando en dejarlo. Es una posibilidad, e Internet se está volviendo loco ahora mismo, lo cual es comprensible, ya que las piezas están empezando a encajar. La gente por fin tiene una idea más clara de lo que está pasando. Como este fan que escribió, en algún momento, tienes que darte cuenta de que tú eres el problema y aprender a disfrutar de tu compañía a solas.
sugiriendo aparentemente que es hora de que Jennifer López realmente deje ir a Ben y siga adelante. Otro añadió: «Qué triste, ha estado casada 4 veces y ninguna de ellas ha durado. La vida matrimonial puede ser agradable, pero tal vez algunas personas simplemente no son del tipo de estar atado. Tal vez algunas personas solo necesitan encontrar a otra persona que pueda galopar libremente con ellos. Mucha suerte para ella». A estas alturas, no se puede culpar a la gente por empezar a preguntarse por qué los matrimonios de J-Lo acaban en desengaños. Como el primero, probablemente porque no estaban destinados a ser, pero 4 veces, necesita dar un paso atrás y recapacitar. Sin embargo, esto ni siquiera es lo más importante del asunto. Es decir, sí, Jennifer celebró su cumpleaños sin Ben, se fue de vacaciones sola a Europa y aparentemente está intentando pasar página. Pero no es así. Esto fue después de que los rumores revelaran que Jennifer López estaba desesperadamente haciendo que Ben se quedara, como si se estuviera aferrando a cada pedacito de posibilidad de que pueda arreglar su matrimonio. En un momento dado, los insiders estaban diciendo que Ben incluso se le dijo que asistiera a la fiesta de cumpleaños de Jennifer López este año, pero él estuvo ausente. Esto fue incluso después de J-Lo le dijo que tenía que estar allí pase lo que pase. Pero no era la primera vez que López era tachada de manipuladora. De hecho, antes de los rumores de divorcio, los fans ya habían señalado que Ben no era feliz cuando estaba con Jennifer López. Comparado con su exmujer Jennifer Garner, la diferencia en la expresión de su rostro es radicalmente opuesta. Míralo. Algunos incluso decían que siempre parecía estar de mal humor cuando estaba con su mujer, por no mencionar que parecían discutir todo el tiempo. Es obvio que algo va mal. Si esta es una de las razones por las que Ben decidió dejarlo, que así sea. Estar en una relación tan tóxica puede pasar factura emocionalmente. Tal vez por eso Ben está mucho más radiante hoy en día. Las fotos del actor visiblemente tranquilo y relajado han llamado la atención de los fans, y desde que empezaron a vivir separados, los cambios evidentes en su comportamiento han sido sorprendentes, sobre todo cada vez que está con la otra Jen. Hablando de Jen, no podemos ignorar el papel que Jennifer Garner ha jugado en la vida de Ben. Ella ha sido un apoyo constante, incluso durante sus luchas con la sobriedad y problemas personales. Su relación de copaternidad se ha mantenido fuerte, y está claro que ella tiene una influencia positiva en él. Mientras Ben sigue adelante con su vida, es importante reconocer a las personas que han estado a su lado en las buenas y en las malas. En conclusión, la situación entre Ben Affleck y Jennifer López es compleja y polifacética. Aunque el público sigue especulando y abundan los rumores, está claro que Ben está tomando medidas para seguir adelante y encontrar la felicidad. Queda por ver si Jennifer López hará lo mismo. Solo el tiempo dirá cómo se desarrolla esta historia. No te pierdas las últimas noticias sobre esta situación. Parece que Ben Affleck está superando su relación con Jennifer López y cada movimiento que ha estado haciendo apunta en una dirección. Está dando cada paso con su ex mujer, Jennifer Garner. Desde que se mudó a su casa de alquiler en Brentwood, Garner siempre ha estado cerca. Había fotos de Jen visitándole, a veces con sus hijos, a veces sola. El alquiler está básicamente en el barrio, así que es de esperar que Jen se dejara caer por allí, sobre todo porque los dos han permanecido muy unidos incluso después de separarse. Creo que podemos decir que son los mejores amigos, pero la gente sigue siendo escéptica sobre el verdadero estado de su relación. Este escepticismo creció aún más cuando Jen fue vista con Ben cuando compró su nueva casa. No solo estaba Jen con él,
sino que Ben firmó el contrato y todo el papeleo el día del cumpleaños de Jennifer López. Esto significa que no celebró el día especial de su esposa, sino que estaba ocupado comprando la casa a la que planea mudarse sin ella. Por supuesto, comprar una casa es un proceso de varios días, así que no es que Ben se despertara el día del cumpleaños de Jennifer y pensara que era el día perfecto para comprar su piso de soltero. Aún así, es demasiado para llamarlo coincidencia. Imagínate cómo reaccionaría J. Lo si se enterara de esto. Además de comprar su nueva casa, Ben y J. Lo también han puesto a la venta su mega mansión de Los Ángeles por $68 millones. Por lo tanto, es seguro decir que están poco a poco tratando de desvincularse el uno del otro. TMZ también informó de que Jennifer López está planeando comenzar un nuevo capítulo, ya que está buscando una nueva casa para ella. Entertainment Tonight habló con una fuente que reveló que Jen está viendo casas y comprando su propio hogar durante este periodo. Ella se ha apoyado en su madre, hermanas e hijos. El medio también dijo que Ben estaba triste por el estado de su matrimonio, pero se estaba centrando en el trabajo, ser un gran padre y la crianza de los hijos bien con Jennifer Garner, así como confiar en su círculo cercano de amigos hombres, incluyendo a Matt Damon. Aunque no se ha informado de por qué Jen estaba con Ben cuando visitó su nueva casa, parece que solo estaba allí para apoyarle. De nuevo, los dos han sido buenos amigos desde entonces, e incluso durante el fiasco del divorcio, Jen siempre está cerca de Ben, mostrándole su apoyo. En un momento dado, recuerdo que Jen incluso se reunió con Ben y Jennifer López y les animó a arreglar su matrimonio. Creo que no fue suficiente porque, con todo lo que está pasando, los papeles del divorcio están definitivamente en camino. Es solo una cuestión de cuándo van a anunciar la gran noticia. Los fans han tenido reacciones encontradas ante la situación actual. Algunos decían que se lo esperaban mientras que otros no tanto. Como este fan que escribió, una cosa sobre J. Lo es que siempre se divorciará, mientras que otro añadió, no, todos estábamos apoyando a Jennifer. Pero ¿qué opináis vosotros? Háganoslo saber en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.